Hace un año se aprobó en el Congreso de la Unión esta reforma constitucional mediante la cual se reformó el artículo 123 para establecer un salario base para las y los maestros, para el personal de salud como son médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, guardias nacionales, policías de todo el país e integrantes de las Fuerzas Armadas. Una reforma para crear este salario base equivalente al salario promedio del IMSS, que hoy es ya de más de 18,000 pesos e incrementando año con año. Dicha reforma incluía la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechada de febrero de 2024, con una opinión favorable sobre el impacto presupuestal de esa reforma en beneficio de millones de servidores y servidoras públicas de México. Casi 2 millones de maestras y maestros, más de 150,000 integrantes del sector salud público, más de 600,000 policías estatales y municipales, más de 100,000 soldados y más de 140,000 guardias nacionales. Esa reforma, aprobada por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República y por 31 congresos estatales, sin embargo, no ha podido ser una realidad porque, lo decimos con toda responsabilidad, pero con contundencia, en el Senado de la República están ocultando 31 votos de 31 entidades federativas que acreditan que dicha reforma debe entrar en vigor, lo que constituye cuando menos una arbitrariedad y potencialmente un delito del expresidente del Senado de la República y la actual presidenta del Senado de la República. Esta anomalía histórica es una omisión inédita y arbitraria por parte de la mayoría legislativa en contubernio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no permiten que entre en vigor una reforma constitucional ya aprobada en beneficios de millones de trabajadores. ¿Cómo es posible que esta reforma, aprobada por todas las instancias del Poder Legislativo y del órgano reformador de la Constitución, no pueda ser una realidad? Explíquenos por qué no entra en vigor esta realidad. ¿Cómo es posible? Explíquenle a estos millones de servidores y servidoras públicas de México que hacen las funciones más sustantivas del país, como son la educación, la salud y la seguridad, un derecho que ya está aprobado constitucionalmente no puede entrar en vigor por esta arbitrariedad. Al menos la mayoría debería tener la dignidad parlamentaria de defender las cosas que votaron a favor y de rendir cuentas porque no está cumpliéndose un derecho ya consagrado en la Constitución que por un capricho y por la ineptitud del gobierno federal no puede ser una realidad. Porque lo grave e inexplicable es que esta reforma se aprobó hace un año. ¿Y cómo es posible que a lo largo de un año, donde además desde Movimiento Ciudadano hemos realizado acciones políticas, legales y legislativas para visibilizar esta anomalía injustificada, cómo es posible que a más de un año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o los propios integrantes de la mayoría legislativa no hayan ideado, no hayan pensado, no hayan planteado un plan presupuestal para que esta reforma ya aprobada pueda ser una realidad en el ejercicio fiscal 2026? Ni un solo esfuerzo, ni una sola acción por parte de la mayoría y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El único legislador de la mayoría que habló de este tema fue el coordinador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, que en septiembre de este año dijo que en su opinión personal efectivamente esta reforma ya debería entrar en vigor. Pero el gobierno federal sigue sin hacerse cargo de su responsabilidad de hacer un planteamiento presupuestal para que este beneficio salarial para las y los servidores públicos de México sea una realidad. Esto es, pues, una arbitrariedad ilegal por parte del Senado de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no es posible que una reforma ya aprobada no pueda ser una realidad. Es, en segundo lugar, una traición a la agenda que la mayoría dice representar, tomando en cuenta que es una iniciativa propuesta por el propio Poder Ejecutivo Federal. Es, en tercer lugar, una injusticia para millones de servidores y servidoras públicas de México que no tienen la culpa de que por la ineptitud del gobierno federal no puedan acceder a un derecho salarial como este. Y es una distorsión de la voluntad popular porque la reforma ya fue aprobada por los órganos legislativos electos por el pueblo y por la arbitrariedad de unas cuantas personas no puede ser una realidad. En Movimiento Ciudadano exigimos que descongelen la reforma de salarios dignos para las y los servidores públicos de México ya aprobada y que ya debe ser una realidad. Nuestra causa
por los salarios dignos de todas y todos los mexicanos, es una causa por la justicia social, porque es el motor para lograr la prosperidad en México. Por eso retamos a la mayoría de Morena y retamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en las próximas horas se haga un planteamiento de cómo esta reforma constitucional ya aprobada pueda ser una realidad. Los retamos a que le exijan a su gobierno y al Senado de la República que se emita ya la declaratoria de constitucionalidad de salarios dignos y esta reforma entre en vigor en el año 2026. Gracias, presidenta.